La Corte Suprema de Justicia finalmente falló hoy en favor de no criminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal. El máximo tribunal declaró inconstitucional a la aplicación de la ley de estupefacientes en un caso en el que 5 rosarinos habían sido detenidos con cantidades mínimas de marihuana. El fallo se da en consonancia con un proyecto de ley del gobierno que despenaliza el consumo personal. La decisión de la Corte ya despertó opiniones a favor y en contra. No va a pasar nada, no estamos haciendo nada nuevo, es lo mismo que pasó desde el 85 hasta el 90. No cambia la vida de nadie, salvo en que limita la intervención en la esfera privada. Tal como se esperaba, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la tenencia de escasa cantidad de marihuana para consumo personal y sin riesgo para terceros no puede ser castigada. Pero, al mismo tiempo, el máximo tribunal del país exhortó a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas. Si estamos hablando de tóxico, estamos hablando de salud. Si estamos hablando de uso y de abuso, estamos hablando de educación sanitaria. Y si estamos hablando de dependencia, estamos hablando de enfermedad. Y bueno, todo eso, nada de eso se puede resolver con el Código Penal. El Código Penal sí puede servir para reprimir el tráfico, pero todo lo demás es un problema de la órbita de salud que hay que devolvérselo a esa órbita, ¿no? Que es donde los problemas van a encontrar la solución. Hasta ahora el otro camino ha mostrado que la solución no va, por ese camino no va. El fallo de la Corte declaró inconstitucional el artículo 14 de la Ley de Estupefacientes 23.737. Sin embargo, no despenalizó el tráfico de drogas y, de hecho, los hombres que le vendieron la marihuana a los 5 jóvenes absueltos en el caso Arriola, ocurrido en Rosario, fueron condenados a penas de prisión. La gente de muy mala fe, y periodistas también de mala fe, que están señalando que la Corte está legalizando o que está diciendo viva la pepa. No es así. Lo que está diciendo el señor legislador y el señor juez, usted no puede ingresar en un ámbito privado. Y está promocionando el derecho a la salud de los usuarios de drogas. El informe que nos pasó a nosotros, Cedronar, demuestra la enorme peligrosidad de las drogas y que la Argentina se está luchando, pero no lo suficiente. Debe declararse una guerra, prácticamente un combate frontal que está a cargo del Ejecutivo, por supuesto, y primero del Congreso. En el caso Arriola, 5 jóvenes fueron sorprendidos con cigarrillos de marihuana que iban desde 0,16 a 0,3 gramos en sus bolsillos. Además, se determinó que estos chicos no eran adictos y no hicieron exhibición pública de la droga ni consumieron en público. Los jueces se basan en la disposición de la Constitución que dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Es el artículo de la Constitución que protege la privacidad de las personas. Desde los centros y organismos privados de rehabilitación de adictos respaldan el fallo de la Corte, pero advierten la ausencia del Estado en el problema de las adicciones. Lo que debería existir es una política pública que acompañe este tipo de ley de alguna manera progresista. Y esa política pública hoy es inexistente en la Argentina porque no hay presupuestos adecuados para la prevención y la asistencia. También la Iglesia opinó sobre el pronunciamiento del máximo Tribunal de Justicia de la Nación. El obispo Jorge Lozano, a cargo de la diócesis de Gualeguaychú y titular de la Comisión Nacional para la Pastoral de Adicciones, advirtió sobre los motivos que impulsan al uso de drogas. Ver cómo hacer para que la situación de cientos de miles de chicos que están sin estudiar, expulsados del sistema educativo, puedan ser incorporados, cómo trabajar en los que están dentro del sistema educativo, en una tarea de educación, de prevención, cómo tener políticas sociales para que los jóvenes tengan expectativas de vida, cómo reducir la pobreza para que los niños, adolescentes no tengan que acudir al Paco para calmar el hambre, calmar el frío, o a los inhalantes para poder tener sensaciones que tendrían que tener por una buena alimentación y con una vivienda digna. A todo esto, el gobierno y el Comité Científico en Materia de Drogas, que asesora al jefe de gabinete Aníbal Fernández, avanza con los proyectos de ley con los que se buscará cambiar la actual política de estupefacientes. Los proyectos que están
armando es justamente desincriminando la tenencia de droga para uso personal. Ese es vamos a decir, el nombre que debemos darle, ¿no es cierto? Para no entender la diferencia con legalizar. Legalizar significa otra cosa. Es el libre comercio, es el comercio, la posibilidad, o libre comercio, o el comercio dosificado o controlado, como quiera llamarlo. Eso no está promocionando el gobierno ni el comité científico del cual formo parte, sino estamos hablando de desincriminalizar la tenencia del uso para el personal para que los medios y los escasos recursos que tengamos lo utilicemos para perseguir a los narcotraficantes, a los dealers, a los dealers de la muerte, a los dealers del Paco, pero no al usuario de drogas.